Y el día de hoy vamos a continuar en los ejercicios que habíamos terminado la vez pasada. Entonces habíamos visto un repaso sobre cuáles eran los elementos pasivos, hicimos un ejercicio para encontrar la inductancia de un cable coaxial. Hay muchísimos ejercicios de los recomendados donde se encuentra la inductancia de un solenoide. Y pues ahí cuando tengo unos ejercicios de nivel 2 que los vamos a ver cuando hagamos repaso para el examen, dentro de unas 3 semanas más o menos. Pero bueno, este ejemplo nos determinaba que cualquier elemento que tengamos físico, que sea un conductor, realmente puede tener una inductancia asociada, no solo a rollados de cable. Luego vimos sobre elementos de circuito y hablamos sobre el inductor, que era específicamente un arrollado de cable, porque los arrollados de cable tienen una inductancia muy alta, entonces es representativa. Y empezamos a analizar circuitos con inductores, basados en la ecuación, pues, que representaba la FEMA autoinducida, que iba a ser la tensión eléctrica que hubiera en este inductor, hacia el más menos, ¿se acuerdan? Y equivalía en magnitud a esto de aquí. Y luego vimos que esta era la ecuación de carga, cuando el circuito estaba en S1 cerrado y S2 en A, por lo que el circuito fluía en esta dirección, la corriente, y se cargaba el inductor. Recuerden que cargar el inductor implicaba ir de la corriente más baja a la corriente máxima, porque en la corriente máxima el campo magnético dentro del inductor es máximo y por lo tanto tenemos energía potencial almacenada en forma de campo magnético. Esa es la idea. Y luego vimos cuando pasamos el switch de A a B, una vez que el inductor estaba totalmente cargado, y como él siempre se quiere oponer a los cambios en la corriente, pasar de A a B implicaba perder la corriente, ¿verdad? Porque la corriente viene o es impulsada por la fuente. Entonces, cuando pasamos a B, el inductor es el que empieza a entregar la corriente, empieza a agarrar la energía que tiene adentro, almacenada en forma de campo magnético, y genera una corriente autoinducida que es la que entrega en el circuito hasta que se le acabe su energía y la corriente pues, tiende a cero. Si nosotros analizáramos esa descarga a través de una malla, donde el circuito ahora sería este aquí, pues llegamos a esta relación, donde obtenemos que si resolvemos esta ecuación, que es una ecuación diferencial, obtenemos la ecuación de descarga de la corriente, que es una ecuación que es una exponencial negativa, es decir, va a ir desde un valor máximo y se va a ir descargando hasta llegar a aproximadamente cero. El valor máximo siempre lo hemos definido que era la tensión que tenía la batería entre el resistor cuando teníamos la malla de carga. Listo. Y ahí se podían ver las dos ecuaciones, tanto la de carga del inductor como de la tensión eléctrica del inductor en la carga. Y de hecho esta tiene la misma forma que la descarga del capacitor, del inductor, perdón. Y luego vimos una fórmula que era solo un formulazo para encontrar la energía, si nos pidieran la energía dentro del inductor, o si nos pidieran la densidad de energía en el inductor. Recuerden, densidad es energía entre volumen, entonces de ahí es donde sale esta forma. Obviamente, si aquí la corriente es máxima, entonces la energía potencial es máxima, ¿verdad? Está totalmente cargado el inductor. Y luego vimos el ejercicio número 2 de esta práctica, que era un circuito RL y varios incisos. Ahí fue donde quedamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a resolver otro ejercicio. Este ejercicio es también un circuito. Para los que son amantes de los circuitos, todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 son puros circuitos. Unos en régimen transitorio y otros en la frecuencia. El capítulo 6 es cuando vemos corriente alterna y vemos temas de frecuencia. Aquí vamos a continuar en DC, en tensión directa. Y cuando digo tensión directa me refiero a que las fuentes de alimentación son un valor constante, ¿lo ven? 24 volts. Listo, empecemos el ejercicio. Dice, considere el circuito mostrado en la figura. Cuando el interruptor está en la posición A, ¿para qué valor de R el circuito tendrá una constante de tiempo de 15 microsegundos? Y B, ¿cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el interruptor es colocado en B? Muy bien, vean que vamos a empezar por la A, que dice,
Cuando el interruptor está en la posición A, ven qué raro escribir en posición. Y eso que lo saqué del libro. Cuando la posición está en la posición A, ¿para qué valor de R el circuito tendrá una constante de tiempo de 15 microsegundos? Entonces, si vemos este circuito en A, entonces yo cierro así. Entonces el circuito es toda esta malla aquí y está paralelo que tenemos ahí y regresa. Esa es mi malla. Si yo obtuviera estas ecuaciones de este circuito, pues me daría una ecuación diferencial. Y como no hay requisito de este curso de ecuaciones diferenciales, pues no lo vamos a resolver de esa manera, sino que lo que vamos a hacer es convertir nuestro circuito en el circuito más básico que hemos estudiado. Es decir, vamos a convertir este circuito en un circuito que sea equivalente a esto mismo. Un circuito que sea una batería, un inductor y un único resistor. ¿Por qué? Porque si tenemos esto aquí, yo sé que de fijo la corriente carga del inductor va a ser igual a esta fórmula. Y eso es lo que va a pasar en este circuito, que se va a cargar el inductor. Entonces yo necesito convertir este circuito, este sea igual a este, para yo después poder aplicar la fórmula. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, si se acuerdan de física 2, yo tengo dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer el paralelo de estos dos resistores. El paralelo sería el R equivalente, va a ser igual a 1 sobre R más 1 sobre 450 y todo esto a la menos 1. Esa fórmula es la fórmula de dos resistores en paralelo. Muy bien, pero no puedo obtener la R equivalente porque no sé cuánto vale R. Es lo que me están preguntando, de hecho, cuánto vale este R. Pero no importa, yo voy a asumir que aquí tengo R equivalente. Entonces, redibujando el circuito, suponiendo que ahí yo ya tengo ese R equivalente, tendría 24 volts. Tengo el inductor aquí de 5 milihenrios y el paralelo de estas dos resistencias se vería como algo así. R equivalente. ¿Ok? Muy bien. Ahora me están diciendo que necesitan que el circuito tenga una constante de tiempo de 15 microsegundos. La constante de tiempo es el tau L del inductor y eso es igual a L entre R. Para este circuito, este R sería R equivalente. Y si ya tengo tau L y tengo L, pues R equivalente sería nada más despejar. Entonces, R equivalente sería igual a L entre R. L entre tau, perdón. Volví a escribir R. L entre tau L. Y esto sería igual a 5 milis henrios entre 15 microsegundos. Y eso sería igual a 5 por 10 a la menos 3 entre 15 por 10 a la menos 6. Y eso me da aproximadamente, vamos a ver, solo para recalcar que ese tau L lo hubiera calculado bien. L entre R. Vamos a revisar nada más. L entre R. Muy bien. Entonces sí. Entonces esto me daría que este R equivalente es de 333 ohms. Muy bien, ya tengo el R equivalente. Ahora que tengo el R equivalente, me puedo ir a esta fórmula de aquí. Pues esta fórmula de aquí puedo despejar el 1 sobre R. Entonces sería R equivalente sería 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R más 1 sobre 450. Si despejo 1 sobre R, tendría 1 sobre R es igual a 1 sobre 450 menos 1 sobre 333.
Y si le doy vuelta a estos, tendría R es igual a 1 sobre 450 menos 1 sobre 333 a menos 1. No sé, algo raro veo ahí. Denme un toque. A ver. Vamos a calcular esto. A ver. Profe, se equivocó en cuando ¿Dónde? despejó el uno entre R. Aquí fue donde me equivoqué, ¿verdad? Sí, esto, si no, esto no Sí. me va a dar bien. Eh, R equivalente. Ok, era al revés, era así. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí tiene sentido. R es igual a 1 sobre 333 menos 1 sobre 450 a la menos 1. Entonces, R es igual a... Profe, tengo una pregunta. Adelante. Digamos, ese circuito cerrado que usted hizo es cuando usted el switch lo pone en A, ¿verdad? Digamos. Exactamente. Ok. Vea que aquí dice en la posición, bueno, aunque aquí no dice posición, ahora sí, en la posición Ujú. A. Ok, profe, Entonces, gracias. apenas uno lo pone en A, empieza a fluir corriente, el inductor genera la autofem inducida y entonces la corriente empieza a crecer con esta forma. La única diferencia es que en vez de un R teníamos este R, pero es equivalente a este de aquí. Entonces, por eso estoy seguro que la forma en que se carga es esta, o la forma en la que se comporta el circuito. Y bueno, una vez obteniendo el R, llegamos a 1280,77 ohms. Eso es lo que vale R. ¿Preguntas? Ok, genial. Continuemos. Entonces ya tenemos, guardemos este R equivalente, 333 ohms. Recuérdenlo por ahí. Y vamos a resolver el punto B, que dice, ¿cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el interruptor es colocado en B? O sea, justo en el instante en el que el interruptor es colocado en B, es justo en el instante en donde se va a empezar a descargar. Si yo pongo la ecuación de descarga, este circuito de aquí es equivalente a tener el inductor, el R equivalente, y listo. Cerrado, aquí lo ven. Y este se convirtió en el R equivalente, que es este elemento aquí. Y aquí está el inductor, que es este elemento aquí. Y listo, esto es todo lo que tenemos, pero teníamos el inductor totalmente cargado. Entonces, Profe, dime. no, solo para aclarar algo, ¿verdad? Que en ese caso, a pesar de que no haya fuente, como es en el instante que se cierra, va a estar la misma que había. Exactamente, porque eso es lo que es importante el inductor, que él se opone a los cambios de corriente. Entonces, normalmente si no hubiera inductor, yo lo pongo en B y exactamente en B desaparece la corriente. La corriente iría a cero. Pero por estar el inductor no sucede eso. Entonces, cuando nos dicen el instante, justo en el instante en que es colocado en B, es justo en el instante donde se empieza a descargar por primera vez, que es, y tiene que empezar desde su valor máximo. Entonces, el valor máximo nosotros lo recordamos que es entre R, donde es exactamente esto de aquí. Es el valor máximo, ¿se acuerdan? Y es igual a entre R por E a la menos T entre tau. Y esto aquí es el I máximo, que es justo cuando cambio el switch a B. Entonces el I máximo sería 24 entre el R equivalente, que sería 333. Y esto sería 24 y entre 333. Y eso sería 0,072 amperes. Listo. ¿Alguna pregunta?
Genial. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro concepto que había quedado por ver, que era la inductancia mutua. La inductancia mutua corresponde a la cantidad, por decirlo así, de FEM inducida en una bobina 2. ¿Lo ven? Bobina 2. Esta bobina es como, esto que estamos viendo es como si agarráramos la bobina, que está como así. Como así. Y la cortáramos. Vamos a ver cómo lo digo. Más bien así. Como si tuviéramos la bobina así y la cortáramos aquí y la viéramos de frente así. ¿Lo ven? La tengo así, la corto a la mitad y la ahora sí la veo de frente. Como que partiera una dona a la mitad y la viera de frente. ¿Lo ven? La corriente gira de aquí, va hacia ustedes y luego entra hacia la pantalla. Entonces las estamos viendo como de lado. Entonces la inductancia mutua es que una corriente en la bobina 1 genera un campo magnético que termina induciendo una corriente en la bobina 2. Entonces, eso lo podemos ver como la capacidad que tiene este sistema de inducir corriente en la segunda bobina debido a la bobina 1. Eso mismo, esa capacidad de poder inducir corriente en la bobina 2 debido a la bobina 1 es lo que denominamos la inductancia mutua. La inductancia mutua también tiene unidades de Henrys y se calcula como el número de vueltas 2 de la bobina 2 por el flujo magnético que pasa de 1 a 2, es decir, el flujo magnético que se genera en 1 y que atraviesa el 2 entre la corriente que atraviesa la bobina 1. Así la podemos definir. Y también podríamos expresar la FEM inducida en la bobina 2 como menos la inductancia mutua y el cambio en la corriente 1. Lo interesante de la inductancia mutua es que si le hiciéramos el caso contrario, donde más bien yo fluyo corriente a través de la bobina 2 y no por la bobina 1, y la bobina 2 genera campos magnéticos, estos campos magnéticos entran en la bobina 1 y generarían corriente en la bobina 1. Bueno, la característica importante de la inductancia mutua es que la inductancia mutua es la misma si estamos poniendo corriente en la bobina 1 para inducir corriente en la bobina 2 o si ponemos corriente en la bobina 2 para inducir en la corriente en la bobina 1. La inductancia mutua es lo mismo para los dos casos. Por eso aquí están estas ecuaciones donde la FEM producida en 2 es igual a la inductancia mutua por el cambio en la corriente 1 o si más bien la corriente es el que fluye es por la bobina 2 y la bobina 1 no tiene corriente, entonces la FEM inducida en la bobina 1 es igual a la inductancia mutua por el cambio en la corriente de la bobina 2. ¿Queda clara esa idea? ¿O alguien no me entendió? Para repetir. Yo sí. Ok, perfecto. Esa es la inductancia mutua. Entonces, muchas veces es muy fácil calcular la inductancia mutua cuando el flujo del campo magnético va de 1 a 2 que de 2 a 1. Pero como es la misma, pues funciona para poder calcularla en cualquiera de las direcciones, de 1 a 2 o de 2 a 1. Es importante para los ejercicios. Y vamos a hacer un ejercicio de inductancia mutua. Dice, en una tarjeta de circuito impreso, un conductor recto relativamente largo y una espira rectangular conductora yacen en el mismo plano, como se muestra en la figura. Si H es igual a 0.4 milímetros, W es a 1.3 milímetros y L es a 2.7 milímetros, determine la inductancia mutua. Es decir, determine la capacidad de inducir de este circuito debido a una corriente que fluye en este otro conductor. Vean que no necesariamente tiene que ser de bobina a bobina, puede ser de dos conductores a dos conductores mientras estén ligados magnéticamente. Vean que estos no se tocan, es decir, por aquí no pasa una corriente que sea la misma que esta, ¿verdad? No le comparte corriente, no se están tocando, no son conductores, pero sí se va a generar una corriente inducida. Entonces sirve para igual calcular la inductancia mutua. Entonces, según la
diapositiva, la página anterior, la inductancia mutua es el número de vueltas en 2 por el flujo magnético de 1 sobre 2 entre la corriente de 1. Entonces la escribo aquí. La inductancia mutua es igual al número de vueltas por el flujo magnético de 1 a 2 entre la corriente 1. Entonces lo primero es encontrar cuál es el flujo magnético en esta zona, que ese sería el flujo magnético de 1 con respecto a 2. Y este ejercicio lo hemos hecho en clase para el capítulo 3, así que no es ningún secreto que lo que tenemos que hacer es, bueno, primero, ¿cuál es el campo magnético de este alambre? Este alambre lleva corriente hacia allá y por regla de la mano derecha, el campo magnético gira en este sentido. Y si gira en este sentido, entra en la pizarra o entra en la pantalla justo donde está la espira. Y el campo magnético se va haciendo más chiquitito conforme nos alejamos de la espira. Conforme nos alejamos del conductor largo, perdón. ¿Cuánto es el campo magnético de ese conductor largo? Bueno, ese campo magnético es igual a B, es igual a nu sub 0 por I, entre 2pi por R, donde R es la distancia que hay de aquí hacia algún punto. Ahora, si realizamos el flujo magnético, recuerdo que el flujo magnético de 1 a 2 sería igual a la integral del campo magnético producto punto del área. Si lo vemos, el campo magnético y el área están apuntando en la misma dirección. Entonces, cuando yo cambie esto por un coseno, bueno, ya no sería producto punto, sería una multiplicación. Tengo que poner coseno de 0, ¿verdad? Para cambiar el producto punto a su versión en magnitud. Y coseno de 0 es 1. Listo. Esto lo hago porque recuerden, en el ejercicio del examen, el campo magnético no estaba en la misma dirección que el vector de área, ¿verdad? Entonces este coseno no era coseno de 0, era de hecho coseno de 50. Listo. Entonces continúo. Ahora sí, integro el campo magnético en esta área. Recordando, a lo largo de L, el campo magnético es siempre constante porque siempre está a la misma distancia, ¿lo ven? Entonces yo puedo integrar esto. Como es una integral de área, digamos, lo puedo integrar en X y en Y. Y en X es constante, entonces puedo sacar el campo magnético de la integral e integraría de X de Y. Y de X sería de 0 a L. Entonces el flujo magnético sería igual a la integral del campo magnético por L de Y. Ahora, de Y es donde se pone interesante, porque ahora sí, el campo magnético sí depende de la posición en Y, porque entre más lejos estemos del conductor, pues más débil es ese campo. Entonces, haciendo esa integral, el flujo magnético sería igual, el L es constante, lo puedo sacar, el nu sub 0 y el I es constante, entonces saco nu sub 0 por I por L entre 2pi, integro 1 sobre R de Y, que R es cualquier distancia aquí sobre este eje, exactamente sobre Y. Entonces lo integro y me da nu sub 0 I por L entre 2pi por logaritmo natural integraba desde H hasta H más W. Y esto me da H más W entre H. Y esto era unidades de Weber. Listo, ya ahí tengo el flujo magnético. Y ya finalmente me falta calcular la inductancia mutua. Que si yo ya tengo el flujo magnético, yo nada más digo la inductancia mutua es igual a N, que sería el número de vueltas de esta espira, que si es solo una espira, pues N vale 1. Y luego sería el flujo magnético entre la corriente. Y esta corriente aquí es exactamente esta corriente que me están diciendo, que es la corriente de la bobina o del elemento 1, del elemento que genera el campo magnético. Entonces, M sería igual a nu sub 0 por L entre 2pi por logaritmo natural de H más W entre H. Y esto tiene unidades de henrios. Si se dan cuenta, esta fórmula, vean que solo depende de variables físicas del circuito, del largo de la espira y de la distancia a la que se encuentre la espira y del
ancho de la espira y de puras constantes. ¿Se acuerdan que la inductancia siempre tiene que depender únicamente de parámetros físicos o dimensionales de los elementos? Entonces ahí Profe, se asegura que está bien. ¿Que dejé algo botado? no, es que no sé si estoy entendiendo bien. Digamos, si la aspira también tuviese una corriente, ¿cómo sé yo cuál usar? Ah, ok. Aquí es donde nos salimos un poquito, digamos. Si ya los dos tuvieran corriente al mismo tiempo, el problema es un poquito más complejo porque la corriente del conductor 1 generaría una FEM en la espira 2 y la espira 2 generaría a su vez una FEM autoinducida y a la vez generaría una FEM sobre el cable conductor. Y ese problema se sale un poquito de lo que vemos aquí en física 3. Eso se vería en los de eléctrica, lo ven cuando lleguen a máquinas eléctricas 1. Entonces ese problema no es del curso, pero si así fuera, nos tienen que decir cuál de los dos elementos es el que tiene corriente. Si se da cuenta, en este ejercicio nos están diciendo que la corriente fluye nada más por este conductor. Este no nos están indicando ninguna corriente. Solo Ah, ok, habría la ok. corriente inducida, pero eso usted tiene que saberlo, ¿verdad? No le van a decir en qué dirección está la corriente inducida. Sí, bueno, gracias. Con gusto. Muy bien. Profe, Dime. ¿y por qué es que no había que poner debajo la corriente, digamos? Que al final no la puso. No es que no la puse, es que se canceló con esta que está aquí arriba. Ah, ya, ok. Y Oye, el que es el número de flujo. vueltas es uno nada más, ¿verdad? Ajá, exacto, porque esta espira es solo una espira, ¿lo ve? Una Ok, espira. ok. A ver, Listo. ¿Alguna otra duda? Genial. Entonces, aquí ya hicimos un ejercicio de inductancia mutua entretenido. Y por último, que me gustaría mostrarles es qué aplicaciones puede tener el inductor. ¿Para qué usamos los inductores? O sea, si se dan cuenta, los inductores son únicamente un arrollado de cable. Únicamente son eso. Entonces, pues todo este tema, las inductancias, es muy importante cuando nosotros hacemos cualquier sistema que tenga arrollados de cable. Por ejemplo, los transformadores, por ejemplo, los motores, por ejemplo, los generadores y un uso muy importante que existe de demasiado tiempo es que los inductores se utilizan en los sistemas de radio para poder, por decirlo así, sintonizar la señal. Y aquí les traigo una imagen de un radio que se llama Foxhole Radio, que es un radio de dice Foxhole, que se refería como a una trinchera en realidad. Este era un radio que utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Aquí una foto. ¿Y cómo lo construían? Tenían unos audífonos, así es, años 1915, ¿verdad? Entonces unos audífonos todos grandes. Tenían conectado a un arrollado de cable que iba hacia una antena y utilizaban una rasuradora vieja, razor blade, que utilizaban de la guerra, ¿verdad? Para rasurarse, y un pedazo de carbón que a veces lo obtenían de los lápices y una batería de linterna. Con esto ellos eran capaces de poder sintonizar las señales de radio que se enviaban en pleno campo de guerra y así poder recibir instrucciones desde la trinchera, ¿verdad? Estamos hablando de que todo el mundo está escondido y que lo están bombardeando y que le están lloviendo alemanes por todo lado y de pues con simples utensilios, más obviamente los audífonos, ya eso era parte del equipo de los militares, podían construir un pequeño radio y pues recibir las señales donde fueran y entender cuál era la misión. Y vean qué vacilón, ellos lo construían ahí mismo, ¿verdad? Despedazaban cables, los que eran como ingenieros de esa época eran los que construían y diseñaban todas las trincheras y demás, y pues había obviamente conductores de cable. Ahí ellos llevaban y lo iban dejando por el camino. En fin, es interesante. Foxhole Radio, por ahí lo pueden buscar. Y ahí uno real. Esto es todo con respecto al capítulo 4. Realmente ahí todos los ejercicios son lo mismo, circuitos con inductores, circuitos con resistores y circuitos también mezclados. Me gustaría que estudiaran un poquito por su cuenta
sobre los circuitos con inductores, capacitores y resistores. Y luego, cuando hacemos un repaso, hacemos algunos ejercicios. Aquí yo les dejé un video que se llama Video Complementario de Oscilaciones LC. Este video, pues, hay el anuncio de Maggie ahí. Ese video es un video que explica muy bonito qué pasa cuando un circuito tiene un capacitor y un inductor, que son elementos almacenadores de energía. ¿Qué pasa con la energía dentro de estos elementos? Me gustaría que lo estudiaran un poquito por su cuenta, porque si yo me pongo a explicar desde cero, sin que ustedes hayan leído nada, sin que hayan creado un concepto previo, se les hace muy abstracto. Entonces les dejo que primero vayan a ver este video y luego vayan a leer el final. Es una última parte del capítulo del libro, que es muy importante cómo funciona los circuitos con inductores y capacitores. Y lo último que les voy a pedir para la clase de hoy es que, bueno, como siempre, ahí están, ¿verdad? El orden en el que deberíamos atacar los ejercicios. Y es que aquí en actividades asincrónicas 4, cuando yo hacía actividades asincrónicas, cuando era virtual esto, pues siempre me gustaba pedir esto: comentar en YouTube el último video de César Izquierdo, dando gracias por sus enseñanzas. Y antes les pedía juntar una imagen en el comentario, ¿verdad? Porque era parte de una entrega. Ustedes no tienen que entregar nada. Esto es nada más para que se guíen. Pero sería muy bueno o de apreciarse de su parte si comentan o realizan este punto. No sabemos la verdad si César Izquierdo estará bien, estará pensionado ya o qué, pero siempre es bueno todo lo que nos ha ayudado, agradecérselo. Y esto ha sido una cadena que he hecho durante todos los semestres, entonces ya debe tener como un montón de comentarios y pues si le agregamos más, es la única forma que tenemos de darle las gracias. Con eso voy a terminar la clase de hoy. Este capítulo es sumamente pequeño, pero el siguiente capítulo se las trae bastante. Entonces, vayan repasando. Si nos dominan muy bien los circuitos, vayan a repasar los circuitos que estudiaron en Física 2 y nos vemos, esperemos presencialmente, el lunes. Gracias, profe. Ok, listo, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Dime. sí, en caso de que la clase vaya a ser virtual, usted nos avisaría, ¿verdad? Me imagino. Sí, yo les aviso, jamás los haría ir hasta la U. Lo sabremos el lunes, en la pura mañana, yo les diré tanto cómo hacer la consulta como cómo hacer las clases. Ya ven, profe, gracias. Pura vida. Pura vida. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.